Muchas gracias, doctor Alberto. Muy amable, doctor Villegas, por la presentación en esta noche. Llegando ya a la parte final, pondremos el broche de oro con una participación internacional. Nos estamos refiriendo al turno del abogado Alexis Farud Perea desde Colombia. Él estará presentándonos la contratación pública y el derecho de la competencia. ¿Cuáles son los comentarios de la experiencia colombiana? El abogado Alexis Farud es además especialista en Derecho del Mercado de Capitales y candidato a magíster en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana, con perfeccionamiento en Derecho de la Competencia y especialista en Servicios Públicos de la Universidad Externado de Colombia. Es ganador del premio Robert Cutter de la Asociación Latinoamericana e Iberoamericana de Derecho y Economía y del premio José Ignacio de Márquez en Derecho Económico. Asimismo, profesor titular de las universidades Externado de Colombia y Santiago de Cali en pregrado y maestría. Doctor Alexis Farud, bienvenido a este espacio que organiza la Facultad de Derecho desde la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero dar las gracias a Dios por la oportunidad de participar en este magno evento. Gracias también a los profesores Enrique Gersi y al profesor Indaicochea, el cual ha tenido la deferencia de invitarme. Y el día de hoy quiere presentarles una ponencia que he denominado la contratación pública y el derecho de la competencia, la cual tiene como función principal mostrar la relación que existe hoy entre estas áreas del derecho que anteriormente o hasta hace unos años se veían como dos áreas que prácticamente no tenían nada que ver la una con la otra, pero cuya experiencia colombiana hoy nos revela que los procesos de contratación pública, de contratación con el Estado, son verdaderos mercados que tienen importancia y que deben ser protegidos a la luz de la normativa del derecho de la competencia. Agradezco a la producción si me permite las presentaciones respectivas o si me permite compartir presentación. Bueno, entonces, como les venía diciendo, vamos a ver hablar hoy sobre la contratación pública y el derecho de la competencia. Por favor, la siguiente. Básicamente vamos a tomar un grupo de temas donde vamos a hablar de qué es ese derecho de la competencia, cómo influye el pensamiento económico en el derecho de la competencia, un poco de lo que ha sido la historia normativa en Colombia, los objetivos de ese derecho de la competencia. A rasgos generales, hablar algo de la contratación pública en Colombia, el impacto en el PIB de la contratación pública y de esa relación que ha habido entre la contratación pública y el derecho de la competencia, algunos casos famosos, algunos aspectos polémicos y finalmente terminaremos con nuestras conclusiones. Siguiente, por favor. Entonces, cuando vamos a hablar de derecho de la competencia, sin lugar a dudas estamos hablando de una de las áreas del derecho más novedosas, pero también más interesantes en las cuales nos encontramos hoy, en este momento, porque estamos precisamente en un mundo globalizado donde los mercados adquieren hoy cada vez mayor importancia por sobre los que son las actuaciones del Estado. Y en este sentido, el derecho de la competencia ha sido definido, lo podemos definir como un conjunto de normas que tiene como objetivo proteger la libre y la leal competencia de los mercados, a fin de que comportamientos anticompetitivos o desleales o que atenten contra esa ética que se espera de aquellos que están participando en el mercado para competir por una clientela, no afecten la libertad de concurrencia entre los participantes del mercado o la libre elección de los consumidores. Cuando nosotros hablamos de derecho de la competencia, hay que tener en cuenta que existen tres grandes temas en el derecho de la competencia. Y hablo de tres grandes temas y no de dos, como anteriormente hablábamos, porque Perú hace poco precisamente empieza a ingresar a este fenómeno, que es el tema de las llamadas, los procesos de aceptación o aprobación de concentraciones empresariales o control de fusiones. Entonces, existen tres grandes temas en derecho de la competencia. Básicamente, lo que son las prácticas restrictivas de la competencia, que son aquellas situaciones en las que determinados agentes del mercado, bien sea porque de forma individual, cuando tienen una posición de dominio, abusan de ella, o
cuando realizan acuerdos con otro tipo de participantes a fin de poder sustraerse de la competencia y poder, bien sea excluir a terceros competidores o explotar los mercados, bien sea con un acuerdo de precios que suba dichos precios, o por su parte, que de alguna manera estas personas lo que hacen es que se ponen de acuerdo para impedir que terceras personas ingresen a los mercados. Y finalmente, un caso que es de pronto cuando nosotros hablamos de competencia, el más famoso, que son los casos de competencia desleal. Siguiente, por favor. Entonces, hay que preguntarse primeramente, bueno, ¿y por qué hay que proteger la competencia? Y cuando nosotros nos preguntamos ese por qué hay que proteger la competencia, tenemos que decir que la protección de la competencia se da porque se necesitan varias cosas. Primero, que haya mayor número de competidores. Segundo, bajo la comprensión de que el proceso económico tiene como principal función la ley de la oferta y la demanda, necesitamos que aumenten las cantidades disponibles de los diversos productos o servicios en el mercado. Lógicamente, cuando hay mayor número de competidores y hay más cantidades, se mejoran las calidades de los productos, porque las presiones competitivas obligan a que haya una mejoría en los productos. Obviamente, esto va a generar que haya un acceso a mayor número de bienes. Como consecuencia de ese acceso a mayor número de bienes, se da una posibilidad de elección y cada competidor, para efectos de poder ser elegido, entre otras cosas, deberá disminuir los precios. Y eso nos lleva a un último elemento importante, que es que a través de eso se logre un excedente del consumidor, es decir, que el consumidor tenga mayor cantidad de dinero para poder invertir, bien sea en la compra de nuevos productos o en la compra de terceros productos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué nosotros podemos decir, hombre, ¿y cuál es la importancia de la competencia en el mercado? Si nosotros miramos la diapositiva de la izquierda, o la gráfica, perdón, que está en esta diapositiva a la izquierda, estamos hablando aquí de un mercado que está equilibrado, un mercado donde hay competencia, donde la oferta y la demanda se encuentran y están en perfecto equilibrio, dándonos un precio de mercado, un precio competitivo. Sin embargo, si miramos la gráfica de la derecha, encontramos que aquí, debido a, bien sea la existencia de acuerdos anticompetitivos, de abusos de posición de dominio, el mercado se encuentra desequilibrado y como consecuencia de ello, el impacto económico que hay es que los precios suben y las cantidades de este caso disminuyen. Siguiente, por favor. Pero nosotros no podemos decir que el derecho de la competencia o la existencia del derecho de la competencia sea una cuestión pacífica en el ámbito jurídico y mucho menos en el ámbito económico. Y es que resulta que hay una gran pregunta que subyace y es transversal a todo el derecho de la competencia. Y esa pregunta es, ¿tiene sentido que exista un derecho de la competencia? Algunos autores como Richard Posner y Robert Kutter nos han dado justificaciones para la existencia del derecho de la competencia. Limitadas, claro, pero justificaciones. Y muchas de esas justificaciones se basan principalmente en el hecho de que el derecho de la competencia se convierte en ese conjunto de políticas, ese conjunto de normas disuasivas que impiden que los agentes del mercado vayan y incurran en conductas que al final del día no solamente afectan el proceso competitivo, sino que finalmente terminan afectando al consumidor. Por su parte, existe una posición contraria, donde principalmente bajo las escuelas de Chicago y la escuela austríaca, autores como Friedman y como Edwin Rockefeller nos han dicho que la existencia del derecho a la competencia no tiene ningún sentido. No tiene sentido que el Estado, a través de su aparato, trate de reprimir conductas que son autodestructivas. Friedman, por ejemplo, decía que cuando había un cartel, un acuerdo de precios entre competidores, al final del día, cuando estos llegaran a lograr ciertos niveles de explotación del mercado, el incentivo a traicionar el cartel siempre estaba, y colocaba para ello el ejemplo de un cartel de fijación de precios. Entonces, Friedman nos decía, imagínense que dos empresas acuerdan subir los precios.
estas dos empresas acordarán subir los precios y en un momento en que el precio sea tan alto, una de las dos empresas, a efectos de poderse llevar la mayor parte del mercado, terminará traicionando el cartel y como consecuencia de ello, el mercado por sí solo se corregirá. Por su parte, otros autores como Edwin Rockefeller, en un libro muy interesante que se llama The Antitrust Religion o la religión del antitrust, del antimonopolio, hacía referencia a que el derecho de la competencia en realidad lo único que cumple es una función cuasi religiosa, donde los únicos que salen beneficiados son las agencias de libre competencia y los abogados que se dedican al derecho de la competencia, pues consiguen un modo de vivir. Pero que los efectos reales y la medición económica, según Rockefeller, han demostrado que el derecho a la competencia es un derecho innecesario y que en realidad solamente lo que hace es generar beneficios para aquellas empresas que logran entender dentro de ella y a través de ello generar estrategias que crean barreras de acceso a los mercados. Ahora, si ustedes me preguntan a mí cuál es mi posición sobre el derecho de la competencia, pues primeramente, obviamente, por ser abogado, un abogado que se dedica al derecho de la competencia, pues estoy de acuerdo con su existencia. Pero es que creo que el derecho de la competencia tiene una visión totalmente diferente según los tipos de mercado en los que nos encontremos. Y según, por supuesto, no solo los mercados cuando se dividan en regulados y no regulados, sino según los mercados en los países. ¿Por qué? Porque aquí hay un elemento fundamental en el análisis de los mercados y es el análisis de barreras. Entonces, hay mercados que son tan libres que en general, ¿para qué implementar normas sobre libre competencia? Cuando los mercados realmente están totalmente libres, cuando no hay barreras de acceso, en realidad el consumidor tiene la capacidad para decidir que si no le gusta, por decir algo, una gaseosa, se puede tomar otra. Y eso genera la competencia y eso hace que el mercado se autorregule. Cosa distinta es cuando nos encontramos en mercados con altas barreras de entrada, por ejemplo, bien sea por temas económicos, temas de requerimientos mínimos de activos o patrimoniales, cuando nos encontramos en mercados cuyas normas propiamente sean tan rígidas que no incentiven a la mayor cantidad de competidores, en esos casos sí valdría la pena que exista una regulación de la competencia. Siguiente, por favor. Ahora, el derecho de la competencia en Colombia no nace por generación espontánea, ha tenido una evolución que si bien han habido diversas normas y de hecho durante mucho tiempo el derecho de la competencia o la normativa del derecho de la competencia ha estado dispersa por normas del sector salud, normas del sector portuario, normas del sector bursátil, se ha consolidado principalmente en tres normas. En el año 1959 se expide la Ley 155 por parte del Congreso colombiano. En esa ley, lo que se dice básicamente y se consagra es la cláusula general de competencia. Si bien es una ley que ya por sí traía algunas otras figuras, y de hecho hablaba, por ejemplo, del control de concentraciones, de casos de competencia desleal, el aporte más importante que tiene esa ley y que sobrevive hasta hoy ha sido sin duda el consagrar la llamada cláusula general de competencia, que implica la prohibición de todo acuerdo, práctica o procedimiento que tenga como fin o como objetivo vulnerar o falsear la libre competencia en los mercados. Ahora, esa norma hay que decir que durante muchos años, por temas institucionales, la norma no estuvo o estuvo vigente, mas sin embargo poco o nada se aplicó en el derecho colombiano. Ahora, es importante señalar que cuando nosotros hablamos de este tema, nosotros tenemos que hacer referencia a una norma del año 1992, que es el decreto 2153, decreto en el cual, como consecuencia de que Colombia se monta en el tren del libre comercio, como Colombia se hace parte del consenso de Washington, se consagran ya de manera orgánica y estructurada las conductas constitutivas de infracciones a la libre competencia. En primer lugar, se consagran acuerdos entre dos o más empresas que tienen como objetivo vulnerar la libre competencia, entre ellos los acuerdos de fijación de precios. Coloquemos el ejemplo de que yo soy vendedor de un determinado producto, tengo otro competidor y en lugar de buscar a través de precios ganarme la clientela,
me pongo de acuerdo con él y fijamos los mismos precios para efectos de obtener utilidades de un lado y obtener utilidades de otro lado. También pueden haber acuerdos como los acuerdos de repartición de mercados, en donde yo, por ejemplo, le digo a un determinado competidor, tú vete al norte y gánate la clientela del norte, yo me voy para el sur. Y recuerdo mucho un caso interesantísimo que hubo en el Perú y que fue explicado económicamente de una forma excepcional por el profesor Enzo de Filippi. En ese caso fue el caso del llamado cartel del oxígeno, que se había repartido aparentemente el mercado del oxígeno entre diversas jurisdicciones o diversas diversas regiones del Perú, y que finalmente fue sancionado en su momento por el Indecopi. Ahora, es importante también decir que en Colombia finalmente se da la ley 1340 del año 2009, que es nuestra última ley sobre prácticas restrictivas de la competencia, y que básicamente lo que hace es aumentar las sanciones hasta los 100.000 salarios mínimos, algo así como cerca de 40 millones de dólares de hoy. Y por otra parte, genera cambios en lo que es son los procesos de integración empresarial, los controles de fusiones. Por otra parte, se establece también sanciones hasta de 2.000 salarios mínimos en Colombia, que son algo así como $300.000 aproximadamente, si no estoy mal, $350.000, y que tienen como consecuencia principal, en este caso, sancionar a las personas jurídicas, a las personas naturales o a aquellas personas jurídicas que hayan tolerado, facilitado, ejecutado prácticas restrictivas de la competencia. Siguiente, por favor. Ahora, hay que decir que la ley colombiana ha dejado claramente fijado cuáles son los objetivos. Y los objetivos de la libre competencia en Colombia son, primero, que haya una libre participación de las empresas en el mercado. Lo segundo, que se dé un bienestar del consumidor. Y lo tercero es que como consecuencia de estos dos, haya una eficiencia económica. En términos jurídicos, podemos señalar que estos son los tres bienes jurídicos que una conducta que sea contraria a la libre competencia debería vulnerar para efectos de poder ser sancionada por parte de la entidad encargada de proteger la libre competencia. Siguiente. Ahora, cuando nosotros hablamos de la contratación pública, ya entrando un poco en materia, tenemos que decir que la contratación pública en Colombia, al igual que en muchos países de Latinoamérica, es un tipo de contratación que pertenece al derecho administrativo y que por lo tanto tiene regímenes especiales de contratación pública. En el caso de Colombia, específicamente, nosotros podemos señalar que existen diversos tipos o modalidades de contratación pública. La gran reforma o la norma matriz de la reforma a la contratación pública en Colombia es la Ley 80 del año 1993, la cual ha sufrido a partir de ese momento un par de reformas y algunos desarrollos que adelante veremos. Ahora, es importante señalar que no existe un solo proceso de contratación pública, existen diversos procesos. Los procesos de contratación pública, como regla general son procesos realmente competitivos donde se espera que haya una competencia entre oferentes para prestar sus servicios al mercado, al Estado, o para vender productos al Estado, abastecer de productos al Estado. Y todo esto se basa en el principio de la selección objetiva, el cual en resumidas cuentas podemos señalar o podemos definir como aquel principio que nos dice que quien sea adjudicatario de un proceso o ganador de un proceso de contratación pública y por tanto acreedor a unos dineros que le habrá de pagar el Estado, debe ser seleccionado objetivamente, es decir, por sus calidades y sus cualidades, debe ser sencillamente el mejor para satisfacer la necesidad que tiene en ese momento el Estado. Sigamos, adelante. Entonces, yo les decía a ustedes que hay diversos tipos de procesos. Entonces, en Colombia tenemos licitaciones públicas, que son como los procesos más estructurados, más complicados, donde se desarrolla todo un proceso que va desde la oferta, de la oferta que hacen los oferentes, la calificación, la selección, para finalmente llegar a una adjudicación.
Tenemos otros procesos como los concursos, que son otro tipo de procesos de selección, las selecciones abreviadas, que no son más sino aquellos procesos que bien sea por su cuantía o por la necesidad específica que tenga el Estado, lo que procuran básicamente es que no se agote todo ese proceso largo y tedioso que suelen tener las licitaciones públicas y a cambio se dé una adquisición más frecuente, mayor de los bienes. Hasta hace un tiempo, estos procesos también teníamos otro tipo de proceso que es la contratación directa. Y dentro de esta contratación directa hacemos referencia a aquellos espacios que da la propia ley para que el Estado, las alcaldías, los entes territoriales contraten directamente y sin necesidad, o es decir, casi que a dedo, sin necesidad de un proceso largo y tedioso, contraten a aquellas personas naturales o jurídicas que satisfagan una necesidad específica. Y la influencia del mercado en el proceso de contratación pública se puede verificar sobre todo cuando en el año 2005 aproximadamente a través de la ley 1240, Colombia ingresa una nueva forma de selección de los procesos de contratación pública, que son los procesos que se hacen a través de las llamadas bolsas mercantiles, en los cuales las entidades públicas que tienen la necesidad de adquirir productos y bienes de condiciones uniformes, llaman a los oferentes para que estos, a través del mecanismo de bolsa, a través de descuentos o a través de pujas, puedan adquirir, puedan proveer de bienes y servicios a las entidades que lo requieren. Siguiente. Siguiente, por favor. Pero resulta que la contratación pública es tan importante que para el caso colombiano, según el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en la actualidad representa el 15% del Producto Interno Bruto de Colombia. Es decir, que esta contratación pública es tan importante que en realidad una alta parte de nuestra economía prácticamente depende de la existencia de esta contratación pública. Depende de la existencia de esta contratación pública. Ahora, en años anteriores, en la contratación pública llegó a representar entre el 12 y el 13%. Y si hablamos en términos de PIB, el hecho de que la contratación pública haya ganado 2 puntos significa que ha aumentado de una forma importante el gasto que hace el Estado en este tipo de contratación. Hay que señalar que en países como los nuestros, la contratación pública es casi siempre utilizada como un elemento para la reactivación económica, bien sea de las regiones o bien sea de la propia nación. Siguiente. Cuando nosotros hablamos entonces de la relación entre la contratación pública y el derecho de la competencia, vamos a centrarnos en una figura que es la que más directamente hace referencia a los procesos de contratación pública. Y es que el artículo 47 del decreto 2153 del año 92 nos habla de que son contrarios a la libre competencia, entre otros los siguientes acuerdos. Y en su numeral 9 nos dice, los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan por efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o la fijación de términos de las propuestas. Y sobre esto hay un tema importante. El primer tema que es relevante es mirar cómo existe una tipificación clara y concreta para aquellos acuerdos que son contrarios a la libre competencia que se desarrollen en procesos de selección o de contratación pública. Entonces, cuando nosotros hablamos de los que tengan por objeto, hay que decir que en derecho de la competencia las conductas pueden ser cometidas, bien sea por objeto, que en este caso no significa, como algunas de las autoridades han señalado, que es por la intención que yo tenía, sino que como nos lo ha enseñado desde hace muchos años la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, objeto significa que la conducta que se despliegue tenga la capacidad, tenga la actitud necesaria para considerarse anticompetitiva, para generar efectos potenciales anticompetitivos en caso de ser realizada. Ahora, cuando se habla del efecto, se habla de que no es ni siquiera necesario que yo tuviera o no la intención de violar las normas de libre competencia, simplemente que objetivamente
mi conducta se desplegó de tal manera que generó una restricción a la competencia. Es importante también señalar que en este caso, el tipo restrictivo hace referencia a que las conductas tengan por objeto la colusión, es decir, el acuerdo anticompetitivo, y señala dos tipos de procesos, en licitaciones o en concursos. Y sobre esto ha venido un desarrollo jurisprudencial importante, donde, por ejemplo, entidades tan importantes como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que es una entidad judicial que está debajo de nuestro Consejo de Estado y que revisa principalmente actos administrativos, que están vinculados con Bogotá y con el departamento de Cundinamarca, del cual hace parte de la ciudad capital. Estos actos administrativos nos ha llegado a decir este tribunal que no se limitan solamente a aquellos procesos que tengan por objeto la colusión en licitaciones o concursos, sino que esto incluiría también otros procesos que, si bien no están contemplados en el tipo, pues de todas maneras estos procesos quedan contemplados bajo el supuesto de que se den, por ejemplo, en selecciones abreviadas. Ahora, también dice los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribuciones de concursos o la fijación de términos de las propuestas. Y aquí viene el primer problema jurídico, y es que a pesar de que nosotros nos encontramos con un solo tipo, en realidad lo que aquí existen son dos conductas que son prohibidas. Primero, las conductas que tengan por objeto la colusión en licitaciones o concursos, y los que tengan por efecto la distribución de adjudicaciones, la distribución de concursos o la fijación de los términos de las propuestas. Entonces, ¿qué ocurre en este caso concreto? ¿Y dónde está lo que la jurisprudencia nos ha dicho? El primer punto es claro que el legislador quiso cerrar de manera clara y concreta, para hacer una aclaración frente a lo que había dicho anteriormente, es que en el primer punto se limita a que tengan por objeto la colusión en licitaciones o en concursos. Pero cuando la norma hace referencia a los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, dentro del concepto de distribución de adjudicaciones de contratos, caben allí los procesos de selección abreviada, pues en estos procesos, a pesar de que no existe una licitación o tampoco es un concurso, es claro que aquí lo que existe es una adjudicación, que es un acto administrativo por medio del cual la entidad que desarrolla el proceso, la entidad que tiene la necesidad, termina definiendo quién es el ganador del contrato. Siguiente. Aquí creo que hay un tema bien importante, y cuando hablamos de los procesos de contratación pública, yo creo que uno de los autores más relevantes que ha tenido el país es sin duda el profesor Álvaro Mejía Mejía, el cual en diversas obras nos ha enseñado la importancia que tiene la contratación pública y cómo cada tipo de contrato o de cada tipo de proceso de selección tiene una relevancia particular entre sí. Por ejemplo, nosotros encontramos procesos tan importantes como los procesos de selección de mínima cuantía, en los cuales participan muchas empresas y que inclusive, para efectos de poder escoger quiénes son las personas que pueden hacer parte de este tipo de proceso, se utiliza un sorteo donde se descarta literalmente a la suerte, como su nombre lo dice, se descarta a quienes van a ser efectivamente los participantes o los que van a poder presentar las ofertas a los concursos, a los distintos procesos de selección. Ahora, creo que hay una interacción muy importante entre la contratación pública y el derecho de la competencia. Y esto se da por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio ha definido como el mercado relevante. El mercado relevante en derecho de la competencia es aquel punto donde geográficamente y desde el punto de vista de los productos se encuentran aquellos bienes que compiten. Ahora, cuando se ha tratado de contratación pública, la Superintendencia de Industria y Comercio desde hace muchos años ha sido incisiva en decir que en estos casos cada contrato público es un mercado propiamente dicho. Por lo tanto, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, en el caso del contrato, los contratos de obras públicas, el mercado no sería
el conjunto de todos los contratos de obras públicas que se celebran en el país, que se celebran en un municipio o que se celebran en un estado, en un departamento o una provincia, sino que es el proceso contractual específico. Y los efectos de la conducta que desplegan los agentes se debe evaluar sobre ese proceso contractual específico. Entonces, esto nos lleva a decir algo, y es algo importante que nos ha definido también la Superintendencia de Industria y Comercio a través de diversas decisiones. Y es que solo pueden ser parte de los carteles en los procesos de selección o en los procesos de contratación pública aquellas personas naturales o jurídicas que tengan la posibilidad de participar en los mercados. Y esto es muy relevante porque no solamente constituye cartelización aquellas conductas que son activas en el mercado, es decir, cuando yo me uno con otro para repartirme la adjudicación de un contrato, pensemos, tres empresas se inscriben en un proceso de contratación y cuando las tres son seleccionadas para participar de alguna forma o algunas de ellas son seleccionadas, llegan y la una renuncia, la otra presenta malos documentos y finalmente una se la gana, pero cuando ya esta empresa se gana el contrato, le subcontrata a sus competidores. Entonces, de este modo, vemos cómo efectivamente la contratación pública tiene esa importancia y relevancia en los mercados. Siguiente, por favor. Existen casos muy famosos en lo que ha sido estos procesos de investigación de prácticas anticompetitivas en licitaciones públicas. Uno de los casos más famosos es sin duda el caso del cartel de la contratación en Bogotá, el cual explico brevemente. Se trataba de un caso en el cual un grupo empresarial conocido como el Grupo Nule se dedicó a realizar acuerdos para que distintas empresas del país pudieran hacerse a importantes contratos dentro de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Este caso es relevante porque aquí la superintendencia desarrolla una tesis bastante polémica y es la tesis de los megaacuerdos, de los acuerdos generales. Y esto básicamente es que en la parte de arriba había unas personas que hacían un acuerdo o para adjudicarse o para poder ser adjudicatarios de distintos procesos de contratación y había empresas que se iban uniendo al acuerdo a través de los distintos momentos. Esta tesis resulta ser realmente muy polémica porque, primero, es una tesis que contradice lo que la propia superintendencia nos ha dicho de que cada contrato es un mercado. Y lo segundo es una tesis que es bastante contraria al derecho de la defensa porque me ponen en el caso de que yo sea investigado a tratar de responder por un acuerdo en donde yo muy seguramente no conozco a muchas de las supuestas contrapartes o los supuestos contraacordantes que yo tuve. Por ejemplo, podemos llegar a casos tan impresionantes que en algunas ocasiones se ha visto, por ejemplo, que hay casos en los que se señala que una persona participó del cartel de la contratación de Bogotá y nunca ha presentado un proceso de selección en una determinada entidad. Existió otro caso también muy importante y es el caso del llamado cartel de la vigilancia. Y este caso es importante porque aquí se pone de presente una figura que es el llamado controlante competitivo. Hay que aclarar y felicito a quien me antecedió en el uso de la palabra hablando de la sociedad por acciones simplificadas, profesor, muy importante su charla. Hay que decir que cuando nosotros hablamos de un controlante en la sociedad, una sociedad, normalmente lo que hacemos referencia es a una persona que tiene el 51% o el 51% de las acciones o más y que por tanto puede tomar decisiones sobre ellas. Sin embargo, cuando hablamos de derecho de la competencia, hacemos referencia a la persona que teniendo o no acciones en la compañía es quien tiene el control competitivo. La persona que puede definir efectivamente quién es el que puede de alguna manera, quién es el que puede de alguna manera competir, cómo competir, qué cantidades ofrecer y efectivamente a qué procesos presentarnos. En este caso, lo que se logró probar por parte de la superintendencia era que había una persona que controlaba diversas empresas de vigilancia, las cuales se presentaban
como si fueran independientes en distintos procesos de selección, a fin de que a la vez, al yo presentarme con mayor número de empresas, pues aumentaba la posibilidad de que estas empresas pudieran ser seleccionadas. Finalmente, este cartel pues fue sancionado y por supuesto la sanción fue bastante importante. Hay otro caso que es muy importante y es muy reciente, es el caso del llamado cartel de los alimentos del PAE. El PAE básicamente en Colombia se le conoce como PAE a los planes de alimentación escolar, es decir, aquellos productos que compran los municipios, las municipalidades o que compra el Distrito Capital de Bogotá para la alimentación de los niños mientras se encuentran estas se encuentran en las horas escolares. La atención es que el Estado, la superintendencia, del hecho de que el Estado hace unos análisis para fijar un precio, el precio que está dispuesto a comprar los productos. Entonces, coloquemos el caso concreto. Básicamente ejemplificando, el Estado dice, por decir algo, estoy dispuesto a pagar $1 por una determinada fruta que debe tener estas y estas condiciones. Resultó que varios de los participantes en determinado momento analizaron los pliegos de condiciones y llegaron a la conclusión de que efectivamente esos precios eran muy bajos y como consecuencia de que esos precios eran muy bajos, pues no se iban a presentar. Cada uno dijo, un precio no me conviene, no me sirve y no me voy a presentar. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, esto generó una presión para que los demás no se presentaran y como consecuencia de ello, el Estado, en un segundo esfuerzo por lograr la adquisición de los bienes, se vio en la obligación de subir en un 40% el precio que estaba dispuesto a pagar por los productos. Y sobre este caso, varios elementos importantes. Lo primero es que hay que recordar que, como nos lo ha enseñado el profesor Alfredo Bullard desde hace mucho tiempo, una de las condiciones que tienen los precios es que el precio transmite información. Y es claro que si compensamos lo que nos decía Bullard, de que el precio transmite información, con lo que ya nos enseñaba el profesor Friedman, de que todos los carteles tienen incentivos a la traición, lo que debe concluirse en este caso es que no siendo estos los únicos oferentes, los investigados de un mercado, para que ni estos oferentes que supuestamente hicieron un acuerdo, ni ningún otro oferente se haya presentado al mercado para poder ser adjudicatario de estos contratos, significa indiscutiblemente que era que la información que le estaba transmitiendo el precio que había fijado el Estado, el Estado para su contratación, era que el precio no servía. Era que el precio era demasiado bajo y que como consecuencia de eso, dado que bajo la teoría del homus economicus, las personas no estamos dispuestos, somos adversos a la pérdida, no estamos dispuestos a perder dinero cuando vamos a realizar determinada actividad económica, somos racionales, pues efectivamente era un mal precio el que tenía. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio, en una decisión bastante polémica, decidió sancionar y establecer una causalidad entre el hecho de que las personas no se hayan presentado y el hecho de que el Estado haya tenido que subir el precio en un 40%. Y yo creo que desde el punto de vista económico racional, el hecho de que en un mercado donde no hay barreras para presentarse, donde muchas personas se pueden presentar, que nadie se haya presentado no es solamente indicativo de que 3 o 4 personas alteraron el mercado, es indicativo de que el Estado fijó mal el precio y al fijar mal el precio no incentivó la competencia. También hay un caso bastante importante y es el caso de la llamada agencia logística. Y este caso es muy importante porque es que aquí se presenta un fenómeno donde el Estado actúa como intermediario. Se trataba básicamente de un grupo de empresas que desarrollan comida especial para los miembros de las fuerzas militares. Los miembros de las fuerzas militares, a diferencia de las personas como nosotros, no deben consumir máximo 2.000 calorías diarias, aunque evidentemente muchos de nosotros no cumplimos con esa regla, sino que estos deben consumir entre 4.000 y 5.000 calorías diarias, sobre todo por las largas caminatas que hacen. En Colombia existe una entidad llamada la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la cual, en el caso concreto, se dedica a adquirir productos
de empresas, luego los empaqueta, hace paquetes y hace raciones de campaña, y esas raciones son vendidas al Ministerio de Defensa, entidad a la cual está adscrita. Es decir, que la agencia logística es un intermediario entre las empresas que venden los productos y las empresas y el Ministerio de Defensa, que es quien finalmente le compra. Este caso tiene una condición muy particular, y es que se realizó a través de un proceso de bolsa mercantil, es decir, un proceso de puja y de subasta. La agencia, en este caso, le había pedido a cada empresa que desarrollara un determinado producto, porque no son productos que se consiguen en el mercado, y son productos además que son platos típicos de Colombia, como por ejemplo un arroz atollado, que es como una especie de risotto, los frijoles con garra, la mazorca colombiana, entre otras cosas, productos muy típicos. Sería como que si al ejército peruano le fuéramos a dar anticucho, le fuéramos a hacer chifa o un pollo a la brasa, pero que además, por las condiciones especiales, requieren un empaquetado tal, porque son comidas donde una sopa de frijoles, para decir simplemente un plato, empaquetada te puede durar hasta 2 años, porque el empaque es realmente especial. Entonces, ¿qué encontró la superintendencia en este caso? Encontró, por ejemplo, que había empresas que siempre iban a las reuniones con la agencia logística en la cual se fijaban las condiciones específicas para cada proceso de selección. Dijo también la superintendencia en la resolución que efectivamente encuentra que cada empresa desarrolló un determinado producto y que cuando era la hora de ir a la bolsa mercantil, cada empresa pujaba exclusivamente por el producto que había desarrollado. Y aquí viene la pregunta. La superintendencia entiende en este caso que cuando la agencia logística salía con un precio, esperaba que hubiera una puja entre diversos competidores que fueran haciendo que hubiera un precio más bajo, y como consecuencia de ello la agencia logística no tuviera que invertir mayor cantidad de recursos. Sin embargo, la superintendencia llega a una conclusión que me resulta muy polémica, y es que terminan diciendo que la agencia logística, a pesar de ser una empresa, era un consumidor, y que como consecuencia de ser un consumidor, aquel principio de afectación del consumidor se vio gravemente vulnerado cuando la agencia logística, en este caso, manifestó, o algunas personas vinculadas a la agencia logística dijeron que cuando la agencia logística salía con un precio, esperando que hubiera una puja, ya en ese momento, desde el momento 1, el precio le generaba utilidades. Es decir, que aún en el caso en que un vendedor decidiera vender al máximo precio, en el proceso de reventa, es decir, de reventa de ese producto adquirido al Ministerio de Defensa, ya la agencia logística tenía un valor de excedente. Y aquí viene la pregunta entonces, ¿de qué hablamos del excedente del consumidor? Es claro que en este caso el Ministerio de Defensa quería comprar determinados números de productos y dijo, estoy dispuesta a pagar tanto. La agencia logística, por su parte, dijo, quiero comprar determinados productos y estoy dispuesta a pagar tanto. Y los oferentes pudieron vender lo que la necesitaba la agencia y al precio que la agencia quería. Luego, entonces, para mí en estos casos, aplicar el derecho a la competencia y sancionar a las empresas es totalmente excesivo. Finalmente, tenemos el caso Odebrecht, que es uno de los casos más sonados en Latinoamérica, donde en Colombia fue considerado como un cartel, porque se logró probar en ese caso que a través de distintas coimas, de distintas actividades poco sanas, esta compañía había logrado hacerse a la adjudicación de diversos contratos, y como consecuencia de ello, la superintendencia impuso una multa millonaria que se pega directamente a los 100.000 salarios mínimos de los que yo ya les hacía referencia. Siguiente. Y entonces, ya para terminar, existen casos bien polémicos en lo que es el proceso de definición o los procesos de colusión o de prácticas restrictivas en materia de contratación pública. El primero es el concepto de consumidor. Y es que resulta que yo no puedo entender, y tengo que decirlo aquí con el mayor respeto,
que a los abogados que estamos en el mundo de la competencia se nos olvide que es que el derecho de la competencia es antes de ser competencia es derecho. Y al ser derecho debe ser parte del régimen legal colombiano. Y es que en Colombia, en materia de derecho de la competencia, hablamos del bienestar del pero la definición del consumidor no existe. Y lo que ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio es crear un concepto de consumidor que en realidad no está basado en las reglas de interpretación legal. ¿Qué nos dicen las normas en Colombia desde el siglo XIX? Que si un determinado concepto no está y existe un vacío normativo, debe llenarse con la norma que más se parezca y donde esté la definición dada. Si hablamos de bienestar del consumidor, nosotros no tenemos por qué, según esa norma, inventarnos conceptos. Lo que tenemos que hacer aquí es aplicar la norma donde está definida. ¿Y dónde está definida? En el Estatuto de Protección del Consumidor. Y en el Estatuto de Protección del Consumidor hay una definición clara de quién es el consumidor. Y nos deja claro que consumidor es esa persona que utiliza el bien o que adquiere el bien o servicio para su propio consumo. Luego, entonces, pensemos en el caso, por ejemplo, de la llamada agencia logística. Al final del día, ¿quién era el que iba a comprar o quién era el consumidor? Entonces, el consumidor al final del día, en este caso, según ese ejemplo que les acabo de dar, era esa entidad, Ministerio de Hacienda, que había decidido comprar determinado número de productos y había dicho que estaba dispuesto a pagarla a determinado valor. Si eso es así, efectivamente, eso nos lleva a la conclusión clara y concreta de que la agencia logística, quien fue identificada como el consumidor afectado, a pesar de que en ese caso, según reconoce la propia entidad, se logró probar que la agencia de alguna forma incentivó que los agentes se pusieran de acuerdo para saber qué producir, cuántas producir y cuándo entregarlo. Es claro que en este caso no había una afectación del consumidor y como consecuencia de no haber una afectación del consumidor, no había la posibilidad real de que se pudiera predicar una cartelización. Segundo aspecto polémico, y es el aspecto de la caducidad. Obviamente el Estado no puede perseguir indefinidamente a los infractores y la sanción cuando el Estado no lo hace a tiempo es que la facultad caduca, es decir, la conducta no se puede sancionar. Y esta caducidad ha sido tan difícil en materia colombiana porque la Superintendencia de Industria y Comercio dice que cuando se trata de actos continuados, es decir, actos que se desplegan a lo largo del tiempo y que no solamente se refieren a un solo contrato, sino a varios contratos donde supuestamente se hacen este tipo de acuerdos anticompetitivos, la caducidad solamente se da, según la superintendencia, cuando los contratos públicos son liquidados. Sin embargo, en Colombia tendríamos un problema y es que la liquidación de un contrato público puede tardar años, muchísimos años, 10 años, por distintos litigios que se pueden dar alrededor de este contrato público. Sobre esto, el Tribunal de Cundinamarca, que suele ser usado por la superintendencia cuando hace tesis amplias sobre interpretación de los distintos tipos, de distintos tipos anticompetitivos, ha dicho algo que la Superintendencia de Industria y Comercio ha rechazado enfáticamente. Y es decir, la caducidad, que en Colombia son de 5 años a partir de que se ocurre la conducta, o cuando se trata de actos continuados, 5 años desde el último acto, se debe contar en el caso de los procesos de licitación pública los 5 años desde el momento en que el contrato fue adjudicado. Por lo tanto, si desde el momento en que el contrato fue adjudicado hasta el momento en el cual se pretende sancionar transcurre más de 5 años, la conducta habrá caducado y la entidad vigilante no podrá sancionarlo. Otro punto importante es la estructura de la responsabilidad. Y es que aquí vuelvo e insisto, pareciera que los abogados de competencia nos olvidamos de que el derecho de la competencia, antes de ser competencia, es derecho. Resulta que en todo el sistema de derecho administrativo colombiano, nosotros contemplamos un aspecto fundamental y es que la conducta para ser sancionable debe ser típica, antijurídica y culpable. Y sin embargo, en Colombia, por alguna razón de esnovismo, estamos hablando de la regla de la ilicitud per se, que en el derecho norteamericano significa que cuando determinada conducta se infringe o se concreta, per se debe ser sancionada, o la regla de la razón que exige que cuando haya ciertas conductas
deban analizarse sus efectos para ver si efectivamente esa conducta es o no, o ha generado o no efectos en el mercado. Y aquí esto nos lleva a un segundo problema, y es que en el caso de las personas naturales, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dicho, usted, señor superintendencia, debe necesariamente imputar a título de dolo o de culpa las conductas que realizan las personas naturales. Y, sin embargo, para la superintendencia, a pesar de que esta jurisprudencia existe, hasta el momento eso no ha sido posible, lo cual nos demuestra claramente que la superintendencia, dentro de ese nivel de autonomía que tiene como autoridad única de competencia, pues ha elegido no reconocer como precedente estas sentencias y como consecuencia de ello insiste en imponer la doctrina que han considerado más adecuada, lo cual digo de forma pues totalmente respetuosa, cuando yo discrepo totalmente de ello. Un cuarto problema que encontramos, un cuarto aspecto específico, es el aspecto de la tipicidad. Y cuando hablamos de la tipicidad nos referimos a que la descripción normativa en estos casos es bastante clara y a pesar de ello se quieren extender los fenómenos típicos, a pesar de que es claro que en Colombia, cuando una conducta se considera anticompetitiva pero no encaja dentro del tipo, puede ser sancionada a través de la cláusula general. Entonces, nosotros tenemos un tipo que es cerrado, un tipo que es claro, que tiene elementos normativos y sin embargo, de alguna forma, en algunos procesos se ha podido evidenciar que se fuerza de alguna manera el tipo para que encaje y para poder sancionar. Y un último elemento es que en los procesos realmente se evidencia un conflicto entre aspectos de política pública, como es sancionar los carteles, inclusive como una forma de luchar contra la corrupción, contra los procesos propiamente o los elementos del derecho de defensa. Y es que en Colombia tenemos un problema básico, y es que a diferencia del modelo chileno, donde tenemos una Fiscalía Nacional Económica que acusa y un ente totalmente independiente como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que decide si la demanda que interpone la Fiscalía Nacional Económica tiene o no fundamento, en Colombia la misma entidad que investiga al mismo tiempo es la misma entidad que sanciona, con independencia de que luego sus decisiones tengan un control judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los tribunales regionales y una segunda instancia ante el Consejo de Estado. Y de esta forma yo creo que encontramos un proceso que es difícil, que es complejo, pero que además requiere unas reformas urgentes. Siguiente, por favor. Entonces, ya para concluir, siguiente. Siguiente, por favor. Tenemos que decir que, anterior, por favor, que existen claramente tres conclusiones. La primera es que el derecho de la competencia tiene una relación directa con la contratación pública. La segunda es que a la fecha en Colombia los casos de colusiones en licitaciones públicas, en procesos de selección pública, tienen un impacto cada vez mayor en las investigaciones desarrolladas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y por último, tenemos claro que existen aspectos muy polémicos que requieren desarrollo jurisprudencial. Pido excusas si de pronto me he excedido un poco del tiempo. Agradezco la invitación nuevamente. Muchas gracias para todos. Profesor Alexis, muy contentos, muy satisfechos en realidad de haberte escuchado, de tenerte en nuestra casa de estudios. Eres bienvenido y habrá oportunidad, pasando esta situación, de poder ya conocernos, encontrarnos en persona. El agradecimiento te extiendo también por Será parte un honor. de las autoridades de la universidad. Alexis, ya por ahora resumiendo algunas preguntas, la función del derecho a la competencia en el mundo globalizado de hoy. Entonces, sobre esa base, sobre esa premisa, ¿tendría algún tipo de relación con el principio de selección objetiva de las contrataciones con el Estado? Y de ser así, ¿qué tipo de relación tiene? Y mira, por favor, yo creo por favor. que existe una relación directa, porque hoy tenemos que entender que el proceso de competencia, el proceso de selección, es un proceso competitivo, donde lo que se espera es que los oferentes hagan
pujas, es decir, peleen por esos contratos, que entiendan que el Estado es un cliente más y así como tratan de hacerse una clientela, pujen para efectos de que el Estado quien se haga los dineros del Estado a través de la contratación, sea la persona que tenga las mejores condiciones para satisfacer esas necesidades. Perfecto. Y nos hacen llegar unas preguntas, nos dicen si es que, ¿cuál es el grado de afectación de los monopolios en el derecho a la competencia y qué tipo de contratación se considera contrario a la libre competencia? Bueno, la primera pregunta es que los monopolios, al menos desde el punto de vista teórico, suelen considerarse nefastos para el proceso competitivo porque el monopolista, pues por definición, se encuentra solo. Y al encontrarse solo tiene todos los incentivos para cobrar más dinero por ofrecer menos bienes en el mercado, en primer lugar. En segundo lugar, es importante señalar que cuando nosotros hablamos de la importancia que hoy por hoy tiene el derecho de la competencia es porque precisamente a través de los distintos métodos de sanción genera incentivos para que si llega a haber en algún momento monopolios, estos monopolistas no abusen de esa posición que tienen y como consecuencia de ello no les traigan al consumidor más allá de los precios que se considerarían si estos tuvieran otro tipo de precios en el mercado. Otro tipo de competidores, perdón, en el mercado. Muchas gracias, Alexis. En realidad has tocado varios puntos que definitivamente ya un poco cansados, tú también debes estar, pero podríamos pasarnos de repente toda la noche analizando, discutiendo, viendo posiciones, pero ya tendremos alguna oportunidad, Dios mediante. Un abrazo desde Perú, desde Arequipa. Muchas gracias, Alexis. Y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo y hasta la próxima. Muy agradecido con la participación del doctor Alexis Farut, quien nos estuvo acompañando